Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis jurídico constitucional. Quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados Foro México, prestigiado abogado litigante, empresario y sobre todo un líder de opinión en medios de comunicación, a quien le agradezco su presencia esta mañana en Contrastando las Noticias. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido. Hola Julio, gracias por la invitación, el placer es mío. Felicidades por tu colaboración en el análisis siempre puntual con Javier Solórzano en el Heraldo Radio en la noche de ayer, jueves 15 de mayo. Muy bien, muy asertivos tus comentarios, siempre un análisis puntual y objetivo y sobre todo imparcial. Gracias, Quiero Julio. formularte un planteamiento preocupante. Pues la implementación de la reforma constitucional del Poder Judicial ha estado pues llena de irregularidades, de imprecisiones, de no sé si condiciones que pueden generar incertidumbre y desconfianza. Aquí el problema es que pues ya el secretario de Seguridad Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, ha dado a conocer o ha denunciado la lista de jueces federales que han puesto en libertad a presuntos líderes de la delincuencia organizada. Evidentemente han reconocido, incluso los liderazgos del Congreso de la Unión, Senado de la República, que se les han filtrado, fíjate, se les han filtrado personajes relacionados con agrupaciones religiosas, que son incluso algunos o han sido abogados, representantes legales de narcotraficantes, otros más están siendo investigados incluso por delitos, la comisión de delitos de alto impacto, y otros peor todavía, estrechamente vinculados con agrupaciones de la delincuencia organizada. Y bueno, lo peor de todo es que no va a pasar nada, van a aparecer en la boleta, ya no van a quedar anuladas sus participaciones. ¿Qué pasaría para los justiciables, para las víctimas de la delincuencia, para los testigos colaboradores, para todo aquel que exige que se combata, que se erradique el fenómeno de la delincuencia, la corrupción, la impunidad, ante este contexto de que pudieran llegar a ocupar cargos determinantes en el Poder Judicial de la Federación e incluso en los poderes estatales, esta clase de personajes, doctor? Sí, Julio, bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno inédito en la historia del país. Nunca se había electo por voto popular a los jueces y magistrados ministros de este país y por lo tanto, pues estamos ante un grado de incertidumbre jurídica y social que no se había visto antes. Yo creo que la improvisación con la que se está manejando este proceso, pues implica que el justiciable, en todo caso, quienes tenemos la necesidad de acceder y de pedir justicia ante los tribunales preestablecidos, sabemos que no se trata de una profesión menor, implica un grado de profesionalización muy importante y el hecho de que personas que se encuentren vinculadas a sujetos políticamente vulnerables o socialmente activos, pues implica que la justicia va a tener un sesgo del lado de las personas que están defendiendo este tipo de intereses. Yo creo que no es la fórmula más adecuada para impartir justicia. Yo creo que el procedimiento y los procesos que llevó a cabo el Senado de la República y el propio Poder Judicial de la Federación para la elección de los candidatos, pues tienen errores y márgenes de error muy importantes que van a hacer que la elección no se lleve a cabo como quisiéramos todos los mexicanos. Inclusive ya la propia titular del Ejecutivo ha dicho que no se espera una elección concurrida. Líderes de opinión han señalado que se trata de un procedimiento que no busca propiamente que los justiciables tengan acceso a los mejores candidatos y por lo tanto creo que desafortunadamente esta elección va a tener un sesgo y objetivos que no se van a cumplir en todo caso, Julio. A ver, estamos platicando con el abogado Tulio Salanueva Brito, prestigiado abogado litigante. A ver, abogado, entonces, ¿qué va a pasar con todos aquellos que hoy están esperando una resolución para obtener su libertad? Aquellas familias que están esperando que se resuelva el asunto de su pensión alimenticia, la guardia y custodia, un régimen de visitas, la partición de herencia, el reconocimiento de herederos.
¿Qué va a pasar si llegan jueces improvisados, gente que no tenga autonomía, independencia ni trayectoria judicial, que no conozcan de la perspectiva de género, que no respeten los principios de convencionalidad, de pro persona, que no entiendan ni respeten los tratados internacionales de los cuales México es parte? ¿Qué va a pasar a este abogado? ¿Qué va a pasar con los derechos humanos? ¿Qué va a pasar con la justicia en este país? Bueno, yo no te diría qué va a pasar. ¿Qué está pasando actualmente ya, Julio? Claro. Desafortunadamente, aquellos jueces que saben que van de salida, que no continuarán en el cargo, pues simplemente están dejando los asuntos. Hay un retraso ya impresionante que vivimos hoy en día quienes postulamos ante tribunales, porque efectivamente los jueces saben que los asuntos que tienen encargados hoy en día ya no serán resueltos por ellos. Por ejemplo, yo te podría decir que para obtener una audiencia que antes tardabas 30 días aproximadamente en tener una fecha precisa, pues hoy la están mandando a meses eh, de, de tiempo y pues eso implica, además de un retraso en la justicia, la incertidumbre para nosotros de no saber quién va a resolver los asuntos. Para el procedimiento judicial es importantísimo, es un presupuesto procesal indispensable, la certeza judicial. Y esto no es otra cosa que saber quién va a resolver tu asunto, qué capacidades tiene y qué méritos y qué profesionalización tiene para impartir justicia. Hoy en día, literalmente estamos a la postre, estamos en el vacío de saber quién va a resolver esos asuntos y sobre todo hay un poco o un mucho de negligencia por parte de los juzgadores que ya van de salida. Ya no están atendiendo los asuntos como se debería, esperando precisamente la entrada, la asunción del cargo de los nuevos titulares y esto, insisto, implica un muy grave retraso en la impartición de justicia. Pues ahí está la afirmación, pues la experiencia que nos comparte el abogado Tulio Stranada Brito. Y yo quiero plantearle un tema que ha sido pues recurrente en las redes sociales, abogado, la violencia. La violencia que ha llegado a todos los rincones del país y que tal parece que a pesar de los argumentos, las declaraciones y las afirmaciones de este gobierno, pues no bajan las cifras, por el contrario, creo que está aumentando el grado de violencia, el grado de impunidad. ¿Qué opinión te merece este escenario para la inversión de capital, para el comercio exterior, ante la presión incluso norteamericana y las consecuencias del comercio internacional con países del Pacífico Asiático? ¿Qué opinión te merece este escenario, abogado? Mira, Julio, yo escuchaba a un importante analista en medios hace unos días, con el cual coincido plenamente, y decía que no solo se trata de la impartición de justicia. Creo que el problema, además de ser cultural y educacional, viene a partir de la procuración de justicia. Si no tenemos autoridades que efectivamente persigan el delito, que procuren, que prevengan la comisión de los diversos ilícitos que tenemos en nuestro país, no basta con tener o pretender tener una reforma judicial que aplique a los jueces, magistrados y ministros del país. Creo que, como te decía, los fenómenos sociológicos que llevan a la delincuencia, los problemas actualmente sociales y económicos que tenemos, pues no están siendo atendidos a suficiencia con políticas públicas necesarias que acoten estos graves fenómenos y por lo tanto estamos dándole solo mejorales, por decirlo coloquialmente, a un problema que va más allá, que tiene raíces históricas mucho más profundas y por lo tanto, hasta que no haya conciencia social y políticas públicas adecuadas, no vamos a atacar de raíz el problema. Lamentablemente, hoy en día tenemos amago de crisis, tenemos amago de el gobierno, nuestro vecino del norte de los Estados Unidos, de aranceles muy graves, de una ralentización de la economía y del comercio internacional y eso pareciera que no nos impacta a los ciudadanos de a pie como a ti, como a mí, y sin embargo, en un futuro cercano, pues puede convertirse en una crisis económica que por supuesto puede implicar además una crisis social. Esperemos que no sea de este modo, Julio, pero hoy en día yo no veo políticas públicas adecuadas para, cuando menos, atender los graves fenómenos que vivimos en nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, abogado, acabas de abordar un tema preocupante, porque además sabemos que de ser pues un abogado pues litigante,
exitoso, eres además un contador público, eres empresario y te dedicas también al comercio exterior. A ver, desde tu experiencia, tengo entendido que acabas de llegar precisamente de un viaje muy importante a China. Desde tu experiencia, ¿cómo visualizas este intercambio de mercancías, pues como consecuencia precisamente de la presión que ha generado Donald Trump con su política arancelaria y hoy hasta las amenazas incluso han subido de tono, ha tenido que modificar su discurso, ha tenido que volver a bajar los aranceles? ¿Esto cómo impacta en la certeza comercial a nivel internacional, abogado? Pues cuando menos hay preocupación, Julio, China se ha convertido, afortunada o desafortunadamente, dependiendo del punto de vista y del matiz con que lo analicemos, pero China se ha convertido hoy en día en la fábrica del mundo. Y por supuesto, este gigante asiático que además tiene un desarrollo impresionante, tiene preocupación. Los empresarios, las personas que producen bienes y servicios en aquel país, saben que el consumo que se haga en los Estados Unidos de sus productos es indispensable. Y hoy en día sabemos que el freno que ha puesto el presidente de los Estados Unidos, la imposición de aranceles a las mercancías que provienen de Asia, implica que se encarecen los productos, que se ralentizan los procedimientos de importación, y eso, por supuesto, además de impactar el consumo que tenemos los ciudadanos, no solo en Estados Unidos, sino en todo Latinoamérica, al ser socios comerciales de aquella potencia mundial, pues hace que la incertidumbre crezca en todo momento. Afortunadamente, como bien señalabas, en días anteriores se echó marcha atrás relativamente con la imposición de estos aranceles. Más del 100% del costo de las mercancías como penalización al comercio exterior se minimizó al 10%, y eso pues nos hace pensar que eh, no habrá, cuando menos en el corto plazo, una crisis económica como la que se preveía. Yo estoy seguro que, como tú, hago votos porque esto no suceda, porque definitivamente hoy en día dependemos de una economía mundial sana, del comercio exterior, de precios razonables y de que se estimule e incentive el consumo de los ciudadanos, Julio. Totalmente de acuerdo. El comentario, el análisis de una voz autorizada, reitero, de una persona que vive y que habla con la experiencia en la mano y que habla con la propuesta también de solución y la alternativa. Estás platicando con el abogado y empresario Tulio Salanueva Brito. Abogado, entiendo que traes una agenda muy importante de actividades, que traes clientes incluso en el contexto internacional y que atiendes pues escenarios en la materia fiscal. En materia fiscal, ¿qué opinas sobre este tema donde el gobierno ya no tiene recursos para pagar pues todos los compromisos de carácter social? ¿De dónde van a sacar dinero? Y bueno, obviamente hoy estoy, incluso estoy escuchando que Trump pretende hasta grabar con impuestos las remesas, que representa uno de los ingresos no presupuestados más importantes para la economía del país. Estaría afectando más de entre 5 y 8 millones de familias a nivel nacional. ¿Qué opinión te amerita eso? Grave, Julio, yo creo que no tiene razón de ser. Definitivamente es un sinsentido grabar las remesas que se mandan por parte de los Estados Unidos al exterior. Se cumple, o más bien se penaliza doblemente los ingresos de un trabajador. Obviamente Claro. que tiene ingresos en Estados Unidos paga el impuesto por esas remuneraciones, por ese trabajo personal subordinado o por la fuente de riqueza de la que provenga, y el hecho de mandarlas al exterior, pues implica, como te decía, estimular la economía, implica que los ciudadanos tengan la posibilidad económica de acceder a diversos bienes y servicios. El penalizarlos con un impuesto doble, además del que tiene el propio origen de esa riqueza, pues solo creará crisis económica, solo va a crear descontento social, y yo no le veo absolutamente ningún sentido. Creo que es una problemática que no solo se da en México, el hecho de que no se cumpla el círculo virtuoso de la economía y que aquellos recursos que obtiene el gobierno no se empleen en proyectos productivos, sino únicamente en apoyos sociales, en estimular a la gente, pues no es la mejor solución. Tenemos experiencias muy desafortunadas, no solo en América Latina, en Europa, en Asia, de este tipo de políticas sociales, y esperemos que fuentes autorizadas, que políticos y profesionistas en el ramo de la economía
que conozcan a suficiencia los temas, den un golpe de timón, porque efectivamente el gobierno en este momento no tiene los recursos suficientes para hacer frente a las obras de infraestructura social que el país necesita, debido a que se están utilizando en temas diferentes a los que originalmente se tienen presupuestados para crear riqueza, Julio. Sin lugar a dudas, los motores generadores de riqueza en el país están detenidos. No tengo la menor duda que estamos prácticamente en la antesala de una recesión económica. Estamos en un momento de mucha incertidumbre económico-financiera. Yo aquí quiero preguntarle al abogado Tulio Saranoa Brito, contador público, por cierto, preguntarle, ¿visualiza en un mediano plazo, en un corto plazo, que el gobierno, ante la falta de recursos y ante la imposibilidad de generarlos, pueda volver a buscar mayor endeudamiento del que ya tenemos, del que nos dejó Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que sería la alternativa que le quedaría al gobierno, buscar más deuda pública internacional, pedirle prestado otra vez más dinero a los Estados Unidos y a otros países, incluso organismos internacionales? ¿Visualizas ese contexto? ¿El endeudamiento sería la salida de este gobierno? Fíjate, Julio, que actualmente hay un debate muy interesante entre la titular del Ejecutivo y el expresidente Cedillo en razón de aquel fenómeno que nos tocó vivir a ti, a mí, económico y social del Fobaproa. Se decía que no es la Claro. mejor vía el endeudar al Estado para asumir compromisos públicos, y yo creo que en congruencia con ese tipo de discurso que al menos se maneja en el gobierno actual, no sería la mejor solución. Sin embargo, como bien dices, en este momento yo no veo la manera en que se puede obtener recursos en forma disciplinada. Y te decía, creo que la solución es un cambio radical en las políticas económicas que hoy en día tenemos. Si no se estimula los proyectos productivos que son fuente de riqueza y solo se reparte en el contexto social esos recursos económicos, pues simplemente no hay generación de productos y servicios que el país necesita, de obras de infraestructura que son sumamente indispensables. La explosión demográfica hoy en día es un fenómeno que no podemos desconocer. Estamos creciendo poblacionalmente en una forma muy importante, y llegará un momento en que no van a ser suficientes los servicios que hoy en día detona y ofrece el Estado. Por lo tanto, es importantísima la obra social responsable y no solo la repartición de los recursos que obtiene el Estado por todas las fuentes que generan impuestos para la nación, Julio. Lamentable, alarmante y preocupante el contexto que hoy vive la economía nacional. Alarmante el escenario de la violencia, la corrupción, la impunidad. Esto está deteniendo la inversión de capital productivo nacional y extranjero. Está provocando que se detengan inversiones, que se suspendan o se prorroguen proyectos que iban a ser muy rentables y que van a generar miles de empleos directos e indirectos. Está provocando, como bien refieres acertadamente, que estemos en un contexto de crisis, de incertidumbre y de desconfianza. Esto es caldo de cultivo para que la delincuencia siga adelante con la extorsión, siga adelante con los secuestros, siga adelante con la ciberdelincuencia, que hoy también es un tema pues preocupante, porque ya prácticamente todo lo hacemos a través de las redes sociales, a través de la web, a través del mundo digital, incluso en los teléfonos móviles. Pues la delincuencia cibernética ha incrementado mucho sus acciones y su presencia. Yo quisiera preguntarle al abogado, y sé que anda un poco presionado de tiempo, pero quería pedirle un comentario al respecto en este contexto de violencia, pues cómo ha transformado hacia la ciberdelincuencia, abogado. Sí, Julio, pues mira, creo que es un fenómeno que debemos atender, no solo la parte gubernamental, las personas que tenemos acceso a las tecnologías de la información, tenemos la obligación de proteger nuestras cuentas y nuestros intereses. Y te decía, se trata de un fenómeno recurrente. Cada vez que avanza la tecnología, pues se crean nuevos métodos, por supuesto, para intentar evadirla, clonarla, suplantar la identidad de las personas. Y en este sentido es sumamente importante también la vigilancia y el acompañamiento que debe dar el Estado. No basta con que el ciudadano se proteja, sino el castigo
y el seguimiento que se haga a los recursos económicos que genera este tipo de ilícitos y por supuesto el poner en la cárcel a los delincuentes que ejercen este tipo de conductas es indispensable. Hoy en día yo no veo, al menos mediáticamente, que el gobierno haga un seguimiento puntual de este tipo de ilícitos. Tenemos un rezago sumamente importante en la generación y el seguimiento de carpetas de investigación. No se diga en la consignación de este tipo de expedientes a un juzgado para que se juzgue a los delincuentes y por lo tanto hace falta también esta base jurídica y social, el seguimiento, la persecución de los ilícitos. Hoy en día, desafortunadamente, tampoco son una prioridad para el gobierno de México y eso, como señalabas tú, coincido plenamente, pues estimula este tipo de conductas, desafortunadamente, con el detrimento para las personas que generamos la riqueza en este país. Totalmente de acuerdo. Estamos platicando con el abogado Tulio Serenado Brito, presidente de la Comisión de Fiscalización del Colegio Nacional de Abogados. Abogado, una última reflexión, un comentario, una recomendación para nuestro amplio auditorio de Contrastando las Noticias. Pues creo, Julio, primero gracias por la invitación. Creo que la participación ciudadana, el involucrarnos y el documentarnos hoy en día en los fenómenos que vive el país, que no son menores, la reforma judicial que acabamos de comentar, que es inédita a nivel mundial, los problemas económicos, políticos y sociales que enfrentamos, es indispensable para los ciudadanos el estar cuando menos documentados y enterados de lo que sucede en el país para no ser simplemente espectadores de los grandes problemas nacionales y hoy en día internacionales. No podemos abstraernos de lo que sucede en el contexto internacional y la información, la participación de medios tan importantes como Contrastando Ideas en este tipo de problemas, pues es indispensable, Julio. Yo te agradezco mucho la invitación a tu importante medio de comunicación. Gracias, gracias, abogado. La verdad es que estamos muy agradecidos con tu participación y, como siempre, reiterándote la invitación, si tu agenda te lo permite, para que nos acompañes el próximo viernes, de igual manera, para analizar, para comentar y, ¿por qué no?, hasta proponer soluciones alternativas reales a los problemas de todos los días, abogado. Con mucho gusto, Julio. Gracias nuevamente por la invitación y un saludo al auditorio. El abogado Tulio Serrano Brito, aquí, en Contrastando las Noticias. No le cambie, ya está aquí, ya va a iniciar, ya va a entregarnos un informe muy importante, el maestro Nelson Vargas, sobre pues ya el contexto de los resultados de las competencias internacionales en materia acuática. Regresamos, no le cambie, seguimos Contrastando Ideas, regresamos.